Vamos a tejer este denario en hilo delgado doble en color plateado y un gancho del número 2.5. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 12 varetas. Las varetas las cerramos en 2 pasos. Con las 3 cadenas de inicio nos quedaron 13 puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Ahora tejemos 5 cadenas y vamos a tejer en el primer punto que está libre de esta manera. Cargo y saco el gancho una vez, cargo y saco 2, cargo y saco 3, en el mismo punto todas, 4, 5 y 6. Cierro todas las gasas juntas, hago una cadena de remate, después 4 cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto, hacemos otro punto deslizado en el siguiente punto y repetimos lo que hicimos aquí. Cinco cadenas, cargo el gancho y en el siguiente punto voy a hacer un motivo como el primero. Hago 5 cadenas y en donde cerré el primer motivo hago otro igual. Cinco cadenas y en la base del último motivo un deslizado. Cinco cadenas y en el siguiente punto, el que está continuo al primer motivo que tejimos, de estos dos que hicimos alineados, hacemos un punto deslizado y en el siguiente punto otro punto deslizado y ahí vamos a repetir este motivo de aquí. Cinco cadenas y en el siguiente punto un motivo. Cinco cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado, en el siguiente punto otro punto deslizado y repito este motivo aquí. Cinco cadenas
y en el siguiente punto un motivo. Hice la cadena de remate y en el último punto voy a tejer un macizo largo, que este lo cierro en 4 pasos. Voy a hacer una cadena, volteo el tejido y debajo de las 5 cadenas que tiene al final este motivo hacemos un medio punto, una cadena, volteo el tejido y un medio punto sobre el anterior, una cadena, volteo el tejido y un medio punto sobre el anterior, una cadena, volteo el tejido, nuevamente un medio punto, una cadena, volteo el tejido y un medio punto más. Ahora doy vuelta al tejido y voy a repetir el primer motivo. Cinco cadenas y las gasas que voy a sacar van a ser en el medio punto, todas ahí. Cargo 2 veces mi gancho y en ese mismo medio punto en donde tejí el motivo voy a tejer un macizo largo, una cadena, volteo el tejido, levanto las 5 cadenas y hago un medio punto, una cadena, volteo el tejido y un medio punto sobre el anterior, una cadena, volteo el tejido y ahora voy a tejer nuevamente este motivo. Este paso lo voy a repetir hasta tener 10 motivos como estos. Terminamos ya de tejer los 10 motivos. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido, un medio punto debajo de las 5 cadenas, una cadena, volteamos el tejido, un medio punto sobre el anterior, una cadena, volteamos el tejido, un medio punto sobre el anterior, una cadena, volteamos el tejido, un medio punto sobre el anterior, y vamos a hacer un punto deslizado en donde cerramos este último motivo de la cruz. Y nos debió quedar así. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lané. Y para decorar solamente le colocamos una flor de papel o de tela al centro de la cruz. Aquí pueden ver cómo se aprecia en otro color. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.